La arteria carótida externa nace de la arteria carótida primitiva a nivel del borde superior del cartílago tiroides en un triángulo llamado de Farabeuf. De allí la carótida externa asciende hasta la altura del cuello del cóndilo del maxilar, donde se divide en sus dos ramas terminales, la temporal superficial y la maxilar interna. Aquí, debajo y detrás del pabellón auricular, tenemos la glándula parótida, la glándula salival. Estas dos ramas terminales de la carótida externa, la temporal superficial y la maxilar interna, nacen dentro de la parótida, donde también vamos a encontrar en forma más superficial a la vena yugular externa y al nervio facial. La temporal superficial nace entonces a nivel del cuello del cóndilo del maxilar y de allí asciende, sale de la parótida, pasa entre el conducto auditivo externo y el tubérculo cigomático, que aquí se está articulando con el malar, llega a la región temporal y se divide en dos ramas terminales, una rama anterior o frontal y una rama posterior o parietal, que se distribuyen por estas regiones. Acá vemos a la temporal superficial, dando la rama frontal o anterior y la rama posterior o parietal, que se distribuyen por estas regiones, frontal y parietal. Como colaterales, la temporal superficial va a dar una arteria auricular anterior para el pabellón auricular, la arteria transversa de la cara, que sigue al conducto de Stenum para irrigar la mejilla, una rama articular para la articulación temporomaxilar y una arteria llamada temporal profunda posterior, que va a irrigar, como lo indica, la región temporal. También va a dar un ramo orbitario que se distribuye por los tejidos periorbitarios. La otra rama terminal de la carótida externa es la maxilar interna, que también nace a la altura del cuello del cóndilo del maxilar, pasa por la fosa cigomática, luego por la fosa pterigomaxilar, se mete por un orificio llamado esfenopalatino, y cuando pasa este orificio esfenopalatino pasa a llamarse ahora arteria esfenopalatina, la cual va a dirigirse ahora hacia las fosas nasales. Aquí aparece la esfenopalatina, dando una arteria para el tabique, la arteria esfenopalatina externa para los cornetes, meatos, para el seno frontal, para el seno netomaxilar, y esta arteria esfenopalatina interna va a ir luego por el piso de las fosas nasales, va a pasar por el conducto palatino anterior para irrigar el paladar. Como ramas colaterales, la maxilar interna va a dar la temporal profunda anterior, la temporal profunda media, la meningia menor, la meningia media, que entra por el agujero redondo menor para hacer la hoja de higuera en el parietal, la arteria timpánica, que entra por la cisura de Glaser y va a irrigar la caja del tímpano. Además va a dar 5 ramas también descendentes, como son la arteria para los músculos masticadores, la arteria maseterina, la arteria pterigoidea, la arteria dentaria inferior. Aquí vemos a la arteria dentaria inferior, arteria que va a irrigar los dientes del maxilar inferior y va a salir en el mentón con el nombre de arteria mentoniana. Da la arteria miloioidea también para el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Ahí vemos las ramas también para los pterigoideos. Como rama descendente da también la arteria palatina superior, que va a pasar por el conducto palatino posterior y va a llegar la bóveda palatina. Como ramas anteriores da la arteria alveolar, que entra por los conductos dentarios posteriores para irrigar a los premolares y molares. Da también hacia adelante, pasando por la hendidura esfenomaxilar, la arteria infraorbitaria,
que va a aparecer a nivel de la cara por el agujero infraorbitario para irrigar también parte de la mejilla, y va a dar la arteria dentaria anterior para los incisivos y el canino. Hacia atrás da dos arterias, la vidiana y la pterigo-palatina, que pasan por los agujeros del mismo nombre para irrigar a la faringe. Aquí vemos las ramas, nuevamente vamos a nombrar las ramas ascendentes: la temporal profunda anterior, la temporal profunda media, la meningia menor, la meningia media, la timpánica. Luego tenemos las ramas también que van hacia delante, que van a ser la arteria alveolar y la arteria suborbitaria o infraorbitaria, y ramas, como dijimos, ramas descendentes, neto, como son la arteria bucal, la arteria pterigoidea, la arteria dentaria neto inferior, la pterigoidea para los músculos pterigoideos, la palatina neto superior. Las ramas colaterales de la carótida externa son la tiroidea neto superior, la cual va a dar una arteria esternomastoidea que va a cruzar el paquete vasculonervioso para irrigar al esternocleidomastoideo, la arteria laringia neto superior y la arteria laringia neto inferior, que van a perforar la membrana tiroidea y cricotiroidea para irrigar la laringe. Las ramas terminales de la tiroides superior son una rama externa, una rama neto posterior y una rama interna, que se distribuyen por los lóbulos y el istmo neto de la tiroides. La otra rama colateral es la arteria lingual, la cual nace por encima de la tiroidea superior. Está cubierta por el músculo digástrico y el estiloioideo. Pasa luego por los triángulos de Beklar y Pirogov para terminar en la lengua con el nombre de arteria ranina. Como colaterales da la arteria ioidea para los músculos supraioideos, la arteria sublingual, que sigue al conducto de Wharton para el piso neto de la boca, y la arteria dorsal de la lengua. Otra de las ramas colaterales es la arteria facial, que nace por arriba de la lingual, cruza el maxilar inferior, el borde anterior del macetero, va apoyado en el bucinador, cubierto por los músculos cigomáticos, para terminar en el ángulo interno del ojo con el nombre de arteria angular, que se anastomosa ahí con la arteria nasal, rama de la oftálmica. En su trayecto va a dar ramas colaterales, como son las arterias coronarias superior e inferior, que están destinadas a los labios. Esta arteria facial da como colaterales la palatina inferior para la amígdala, la pterigoidea para el músculo pterigoideo interno, la submaxilar para la glándula submaxilar y la submentoniana para la región del mentón. Otra colateral es la arteria maceterina para el macetero, la arteria del ala neto de la nariz, y las que ya nombramos, las arterias coronarias superior e inferior. Otra colateral de la carótida externa es la arteria occipital, que está destinada a esta región occipital. Da una rama para articularse con la arteria auricular posterior, y también tiene una anastomosis con una de las ramas de la temporal superficial. Otra colateral es la auricular neto posterior. Antes de hablar de la auricular posterior, vamos a decir que la occipital da como colaterales la arteria para el esternocleido neto mastoideo, la arteria meningia, que entra por el conducto o agujero mastoideo para la dura madre. Da también ramas musculares para el digástrico, la arteria estilomastoidea, que entra por el agujero estilomastoideo para irrigar el oído medio y el oído interno.
Ahora sí hablamos del auricular posterior, la cual da una rama anterior para el pabellón auricular y una rama mastoidea para irrigar la región mastoidea. Como ramas colaterales va a dar ramas para irrigar a la glándula parótida. La otra colateral de la arteria carótida neto externa es la arteria neto faríngea inferior o ascendente, que nace de la cara interna de la carótida externa a la altura de la arteria lingual y corre por la cara lateral de la faringe. Su rama terminal es la arteria meningia posterior, que entra por el agujero rajado posterior y se distribuye por la dura madre. Como ramas colaterales da la arteria faringia para la faringe y la arteria prevertebral para los músculos prevertebrales. Aquí vemos el triángulo de Farabeuf, limitado por la yugular interna, el tronco tirolingo-faringo-facial y el nervio hipogloso mayor o decimosegundo par craneal que va buscando la lengua. En este triángulo de Farabeuf se puede ver la bifurcación de la carótida primitiva en carótida interna y carótida externa. Aquí también podemos ver el triángulo de Farabeuf, pero hemos cortado la yugular interna. Acá está el tronco tirolingo-faringo-facial y el nervio hipogloso, triángulo de Farabeuf. Acá vemos los triángulos de Béclar y Pirogov, por donde pasa la arteria lingual. El triángulo de Béclar, limitado abajo por el hueso hioides, arriba por el vientre posterior del digástrico, y la base del triángulo el borde posterior del hiogloso. Y adelante el triángulo de Pirogov, limitado arriba por el hipogloso mayor, abajo por el tendón intermedio del digástrico y adelante por el borde posterior del miloioideo. Por el triángulo de Béclar pasa el nervio hipogloso mayor que va a la lengua y por debajo del hiogloso que le forma el piso a los dos triángulos, ahí por debajo, ahí en punteado, va pasando la arteria lingual.